Bueno, continuamos con nuestro tercer videito. Ahora nos vamos a ir un camino mucho más sencillo, menos mal. Yo entiendo que las ciencias factuales fueron súper difíciles de comprender, con todo y que fue un video amplio, pero bueno, al principio hice una introducción para meternos en este nuevo tema, que ya es posturas epistemológicas, ya eso lo hicimos. Ahora sigamos en nuestro recorrido sobre qué son ciencias. Ya hablamos de las factuales, ahora vamos a hablar del segundo grupo, que son hablamos de las formales, ahora vamos a meternos en nuestro segundo grupo, que son las factuales, donde está nuestra querida comunicación. Pero las factuales se dividen en dos, que son las naturales y las sociales. Y la comunicación está dentro de las sociales, la ciencia de la comunicación. Bueno, aún el camino le queda un trecho. Dicho eso, hablemos primero de cuáles son las ciencias fácticas o factuales, también podemos llamarlas fácticas, que viene de factum, que es latín y significa hecho. Entonces, las ciencias fácticas o factuales, uno de los primeros hechos interesantes es que tienen por objeto hechos o procesos reales, es decir, cosas de la realidad. Si hablamos de biología y hablamos de conocimiento del cuerpo, eso existe, ¿no? Si hablamos de medicina como ciencia, pues la salud existe, la salud es necesaria, los órganos existen. Si hablamos de zoología como estudio de los animales existen, ¿sí? Si hablamos de geografía, pues los accidentes geográficos existen, ¿no? Si hablamos de ecología, pues los ecosistemas existen. Si hablamos de sociología, el hombre y las comunidades existen. Entonces estamos hablando ya en ciencias fácticas o factuales de cosas que sí están dentro de la realidad, que se hacen parte de la realidad. Ahora, ¿cómo se estudian? Bueno, ya eso dependerá de cada quien y de cada postura. Si estás en biología, utilizas una manera, si estás en sociología, utilizas otra. Pero básicamente lo primero que tendríamos que tener claro es eso. Las ciencias factuales se dedican al estudio de cosas que existen en la realidad, que pueden ser desde la mente humana hasta cosas bien fuera de la galaxia, como, ¿qué les digo yo? Como, pues, no sé, los agujeros negros. Los agujeros negros existen en la realidad. La física es un tipo de ciencia factual. Profesor, pero si nadie ha ido a un agujero negro. Eso es cierto, pero eso no significa que los agujeros negros no existan. De hecho, ya hay una foto de ellos, ¿no? A diferencia de los números. Nunca han visto un número caminando por la calle. Entonces, los hechos o procesos reales sí tienen una ubicación espacio-temporal. Nosotros sí podemos decir que el hombre existe, lleva unos no sé cuántos años, 10.000, 50.000, 10 millones, no sé cuántos años existiendo, pero el hombre ha existido durante un tiempo. Podemos decir, por ejemplo, que el Internet existe, que lleva 30 años. Podemos decir que los cocodrilos existen, llevan no sé cuántos años. Podemos decir que los dinosaurios existieron, ya no están, pues según parece, y con un montón de animales existieron y que ya no están. Podemos decir, por ejemplo, que la historia existe, que Simón Bolívar sí llegó a América y todo ese tipo de cosas, cosas que sí pasaron. Quiero hacer una aclaración sobre esto y quiero de pronto que quede un poco claro que el hecho de decir que existieron no significa, perdón, el hecho de que pertenezcan a la realidad no significa que tienen que haber tenido un tiempo corto. Están dentro de la realidad y están limitadas dentro del tiempo. Pero ese tiempo puede ser amplio, o sea, el hombre puede llevar millones de años y bueno, se puede estudiar todo el hombre, ¿no? La configuración del hombre, los órganos del hombre llevan desde que el hombre existe y pues no importa, igual se pueden seguir estudiando. Cuando el hombre mute y se convierta en un Wolverine y haya que estudiarlo de otra manera, pues ahí habrá un cambio. Mientras eso no pase, no. Entonces, no hay que pensar tampoco que cuando hablamos de que tienen que estar en un tiempo, ese tiempo tiene que ser breve. Les pongo, por ejemplo, la geografía. La geografía es una ciencia factual que se dedica al estudio pues, de la realidad, de los accidentes geográficos, de lo que pasa en geografía. Y no necesariamente eso cambia cada rato. Para que hayan capas de tierra tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Eh, o puede ocurrir el caso que haya una erupción volcánica y toda la geografía de un país o de una región cambie por una erupción volcánica, perdón, por una erupción volcánica. Entonces, pues puede que demore mucho tiempo, pero el punto es que tiene una duración, existe en la realidad, ¿sí? Ejemplos de las ciencias fáticas, por ejemplo, son pues la geografía, la mencionaba, la biología, la historia, la psicología, la lingüística, la sociología, la zoología, etcétera. Hay muchos, muchos, muchos. Algunos de estos son de un tipo, otros son de otro tipo, ¿no? Estas, por ejemplo, son de un tipo diferente de la historia. La biología es diferente, está en otra rama de la historia. Si fuera un arbolito,
Ya tenemos esto, mínimo hay dos formales y factuales, y dentro de las factuales hay naturales y sociales. Si tuviéramos que hacer un arbolito, que sí se puede hacer, tendríamos que hacer algo como esto. Tendríamos que hacer algo como esto, por ejemplo. Yo puedo poner aquí la palabra ciencia. Yo puedo poner aquí la palabra ciencia. Y de ese arbolito yo saco dos. Y esas dos van a ser, por ejemplo, las formales y factuales. Y de las factuales podría volver a sacar dos. Que serían, por ahora, naturales y sociales. Me quedó un poco grande, pero bueno, no importa, quedó en mayúsculas. Esta para aquí y esta para acá. ¿Sí? Más o menos para que vayamos viendo. Y nuestra querida comunicación va a estar aquí con la con la historia, con la sociología, mientras que por acá vamos a tener la biología y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, puede hacerse un arbolito. Si hay formales, sí, claro, hay formales. También hay algunos tipos de formales, pero nosotros nos vamos a detener. A nosotros nos interesan las factuales. ¿Sí? Entonces, pues la zoología estaría dentro de las factuales, pero más del lado de las naturales. La lingüística estaría del lado de las factuales, pero más del lado de las sociales. Entonces, su objetivo es establecer relaciones entre hechos, mientras que acá arriba hablábamos de establecer relaciones entre ideas, cosas abstractas que existen en la mente. Acá hablamos de establecer relaciones entre hechos. Si un perrito, cómo nace, cómo crece, cuál es el proceso de gestación de una perra para poder tener su cachorrito, esos son hechos, ¿no? El momento, primer hecho se embaraza, primer momento se embaraza, segundo hecho, pues sufre su proceso ahí de reproducción, luego nace, son diferentes hechos, intenta establecer relación entre esos hechos. Igualmente en las ciencias sociales, por ejemplo, en la lingüística, entre relaciones entre el hecho de dónde vivo yo, cómo he vivido, cómo mi lengua está influenciada por ese lugar donde yo he vivido, las variaciones que tengo, los sonidos que voy produciendo. Sociología, si recordamos cuando hablábamos de masa por allá en la época de teoría, pues cómo de repente vivir en una masa le cambia la mente a la persona, en esa época, pues cuando ese concepto era válido, cómo le cambiaba la mente a la persona, qué influencia tenía ese cambio. Es decir, el hombre se movió del campo a la ciudad y entonces hubo un cambio en su pensamiento y en su actitud. O sea que hay dos hechos que se relacionan, el cambio por una parte y el lugar donde está viviendo ahora, esos dos se mezclan, nos da un nuevo hombre. Están relacionando hechos, ¿no? Están relacionando básicamente hechos. En medicina, por ejemplo, en lo que tiene que ver con química, de pronto un poco, eh, en ciencias relacionadas con el laboratorio, cómo el COVID ataca al cuerpo, qué se necesita para defenderlo, cómo si yo utilizo esta medicina va a bloquear el COVID, esta no lo bloquea, son puros hechos y trata de explicar relaciones entre hechos. Esas son las ciencias factuales. Ahora, dentro de las ciencias factuales, pues tenemos dos tipos, ¿no? Si acá dividíamos, ¿no estamos? Si por acá dividíamos las ciencias entre las formales y las factuales y las dividíamos según el objeto, es decir, acá nos interesaban, en las formales nos interesaban los ideales, mientras que en las factuales los hechos, ahora dentro de las factuales también podemos dividir esos hechos, con qué se relacionan esos hechos. Eso nos permite establecer una diferencia entre factuales naturales y factuales sociales. Tenemos dos tipos de ciencia, son las factuales naturales y las factuales sociales. ¿En qué se diferencian? En el objeto de estudio, en lo que les interesa estudiar. La división se basa en el mismo precepto, el objeto de estudio. Se puede dividir de otra manera, sí, eso es verdad.
Eso no hay ningún problema, pero realmente siempre se ha dividido por el objeto de estudio. Entonces, las ciencias físicas naturales, las ciencias, perdón, fácticas naturales o factuales naturales, como la biología, eh, la química, la física, analizan la naturaleza y los aspectos naturales del hombre. ¿Sí? Los naturales, lo que tiene que ver con su biología, con su organismo, ¿sí? Lo del hombre y las mujeres, en general, lo del ser humano. Mientras que las ciencias fácticas sociales se encargan de estudiar al hombre. ¿Qué quiero decir con el hombre? Quiero decir el pensamiento del hombre, la mente del hombre, el comportamiento del hombre. Ya no nos interesa tanto su cuerpo, cómo funciona su cuerpo, ni nada de eso, sino que nos interesa es el hombre en sí mismo como ser humano que interactúa. Entonces, por eso podemos decir que se dedica al estudio de los hombres y las mujeres, ya sea en términos individuales, como individuo, o dentro de una sociedad o colectivo. Entonces, repetimos, ciencias naturales se encargan el estudio de la naturaleza y del hombre, pero los aspectos del hombre que tienen que ver con la naturaleza, su organismo, el funcionamiento de su cerebro, el funcionamiento de su corazón, ese tipo de cosas, aspectos del hombre que tienen que ver con la naturaleza, mientras que acá nos interesa un poco más la psiquis del hombre. No quiero llamarle psiquis porque es que eso suena mucho a psicología y en parte es cierto, pero por ahí va la cuestión, también comportamiento, todo tipo de comportamientos, lingüísticos, sociales, todo lo demás. Entonces, uno estudia al hombre según su naturaleza, lo que tiene de natural, de regular, mientras que el otro se centra en el hombre y las mujeres, pero ya sea en términos individuales o dentro de la sociedad. Estas son las ciencias sociales y estas son las que nos interesan a nosotros. La comunicación, por ejemplo, es un fenómeno del hombre, un fenómeno que viene ya de la mente y del comportamiento del hombre. Eh, Sus preocupaciones abarcan los procesos y relaciones en los que los hombres y las mujeres están involucrados o de los que forman parte. Esto hace parte de las ciencias sociales. Sus preocupaciones abarcan procesos y relaciones en los que esos hombres y mujeres están involucrados. Pero ya no importa cómo funciona su corazón, acá lo que importa es cómo se comportan, cómo actúan dentro de esa sociedad. ¿Sí? Dicho eso, con eso terminamos lo que tendría que ver la división entre ciencias factuales y ciencias formales, y luego dentro de las ciencias factuales, lo que tiene que ver con las naturales y las sociales. Nosotros estamos aquí. Entonces ya sabemos, podemos dividir en dos tipos de ciencias, formales y factuales, y las factuales las podemos dividir entre naturales y sociales. ¿Que puede haber otras divisiones? Sí. ¿Que dentro de las factuales se pueden incluir otras? Claro, mucha gente habla, por ejemplo, de ciencias socionaturales. Y hay otras divisiones también posibles, pero por ahora no nos vamos a meter en eso. Con esto por aquí es suficiente. Dicho esto, ahora sí podemos dar paso al último video, donde ya vamos a hablar un poquito de la historia de la epistemología o cómo comienza el desarrollo de las ciencias sociales.